No te metas con los ciegos, por lo menos no antes de ver esta película. Por eso hoy, en Resumímela, no respires. Esta es la historia de tres muchachines que les gustaba afanar casas, pero no todo es tan simple. Esta robaba casas porque en realidad quería juntar guita para tomarse el palo con su hermana y escapar de la vida de mierda que tenía con la madre. Este, que si te suena conocido es porque viste 13 razones de Netflix, en realidad no tiene un motivo tan lindo como el anterior, solamente roba casas porque está recaliente con la rubia y quiere tomarse el palo con ella. ¡Te quiero! Y este no te preocupes, es un extra que va a morir y roba casas porque sí. La cosa es que después de robar y andás a ver por qué mear algunas casas en las que robaban, le llega el dato de que hay un ciego ex militar que tenía en su poder un montón de guita, algo así como $300.000. ¿Por qué tiene esa guita?, te preguntarás. Bueno, la cosa es que el pobre tipo tenía una hija que murió atropellada y como la que la mató era la hija de una familia muy rica, le dio guita para que se deje de joder y se quede calladito. Entonces, ahí nuestros protagonistas dicen, che, es ciego, tiene un montón de guita, vamos a afanarle la casa, y allá van. Resulta que el viejo vive en un barrio donde aparentemente vive solamente él, es decir, es viejo, es ciego y encima no tiene un puto vecino a 2 kilómetros a la redonda. ¡Mierda! ¿Y a nadie se le ocurrió hacerlo cagar antes? Aquí no hacemos esas cosas. Bueno, la cosa es que cuando van a entrar a la casa ven que la cerradura tiene como 4 candados y eso llamativamente los sorprende. Pero ¿cómo no va a tener 4 cerraduras? Es viejo, ciego y encima no tiene a nadie alrededor. Como era de esperar, la casa también tiene una alarma, pero no te preocupes, el de 13 razones tiene un aparato que desactiva las alarmas, algo así como una llave universal, y la tiene porque el padre aparentemente trabaja en la empresa de esas alarmas, y es así como fueron afanando varias casas según nos muestra en la intro de la peli. Pero más allá de que tenga este aparato en su poder, la alarma tiene un historial de quién activa y desactiva estas alarmas. Además, si todos los robos se producen en la misma empresa, llamaría bastante la atención y quebraría rápidamente de los reclamos que recibiría, pero en fin, es una película. La cosa es que parece que el cieguito tiene todas las puertas bien cerradas y la única forma de entrar es por una ventana que también estaba cerrada. ¿Y cómo van a hacer?, te preguntarás. Bueno, vamos a romper el vidrio y entramos, dicen los chicos. Pero muchachos, es ciego, no es sordo, igual no pasa nada. El ciego nunca escuchó que le rompieron una ventana. Para, me está cargando. No, me está cargando. Recapitulemos, estamos yendo a mitad de la noche a la casa de un ciego que vive en un lugar donde no hay absolutamente nadie salvo él. Mi pregunta es, ¿no hubiese sido mejor ir a plena luz del día, tocarle el timbre, meterle un buen palazo en la cabeza y afanarle todo? No. Bueno, sí. La cosa es que una vez adentro de la casa consiguen desactivar la alarma y abrir, andás a ver cómo, la puerta de entrada de la cocina. Una vez adentro deciden sacarse las zapatillas porque a pesar de que el ciego no escuchó el vidrio roto, sí va a escuchar sus pasos. Ya una vez adentro, el grupete decide ir a la pieza del ciego y noquearlo con lo que sería aparentemente una bomba de cloro que por la humareda que tira esa botella es muy probable que lo mate, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Ya con el ciego quizás muerto o noqueado, porque nadie sabe qué le pasó, los ladris ven que hay una puerta que tiene un candado misterioso y deducen que el ciego guarda la plata ahí. Entonces, confiados de que el gas ha hecho efecto y sin comprobar que el ciego realmente está inconsciente, el extra que va a morir saca una pistola y rompe el candado de un disparo chupándole todo un huevo. Y a que no sabes qué pasa, el ciego escucha el disparo y baja a ver qué pasó. Claro, muchacho, es ciego, no es sordo. Los ladris quedan helados al ver al ciego mientras este avanza lentamente hacia el extra que está a punto de morir. Y el extra que vino a morir, bueno, murió. La cosa es que el ciego pensaba que solamente había un ladrón en la casa y era una madera que convenientemente tenía el tamaño justo para cerrar la ventana por la que habían entrado los ladris y de paso va y cierra la puerta de la cocina. Pero, resulta que tenía poderes olfatorios especiales y a que no sabes, huele el olor a pata de los protagonistas y al contar los zapatos se da cuenta de que hay 2 ladris más adentro. Rápidamente va hasta la caja fuerte que tenía escondida y la abre para comprobar que la guita todavía estaba ahí, con tanta mala suerte que los ladris vieron la contraseña que les metió y ahora saben cómo abrirla afanando así toda la guita. Qué problema, ¿eh?
Y vos hasta acá pensás, qué gente de mierda, le afanan a un pobre ciego y acá es donde la trama realmente pega un giro inesperado. Resulta que como el ciego cerró la ventana y la puerta, los protagonistas deciden escapar por una puerta del sótano que da a la calle y la puerta que estaba cerrada con un candado y que da al sótano conecta con la salida. Resulta que en el sótano, y agarrate que viene lo bueno, el ciego del orto tiene encerrado a la minita que atropelló y mató a su hija. Es un ciego hijo de puta. La cosa es que los ladris la ven, la desatan y se la llevan hasta la puerta de salida con tanta mala suerte que el ciego los estaba esperando del otro lado y cuando abren la puerta les mete un tiro y mata a la minita que tenía encerrada. Y vos decís, pobre mina, estaba encerrada y encima la matan, pero además lo que llama la atención de la escena es que el ciego se pone a llorar, la abraza y llorando dice... ¿Cómo qué? Y vos te quedás como, ¿qué onda? Es re psicópata. A todo esto los ladris ahora van a tratar de escapar por adelante, pero tienen que salir del sótano. Ni lento ni perezoso, el ciego apaga todas las luces y transcurre una de las mejores escenas de la película, porque claro, el ciego no necesita luz para ver. Una vez escapando del sótano se dan cuenta que no tienen la llave para salir. Sí, algo estúpido porque realmente no la tenían desde un principio, así que deciden subir al segundo piso de la casa siendo escoltados por el dulce Rottweiler del ciego que se los quería comer crudo. De repente quedan atrapados en una de las habitaciones y la minita alcanza a escapar por una ventilación de la casa, mientras que el Rottweiler, que tenía la fuerza de un oso, empuja la puerta y tira a 13 razones por una ventana por la que podrían haber escapado 5 minutos atrás. El ciego del orto alcanza a 13 razones y después de una pelea que ningún ciego podría ganar en el planeta, gana el viejo ciego y acribilla con una tijera de podar al pobre 13 razones. En otro lugar de la casa, la rubia estaba recontenta porque vio una salida al exterior y cuando estaba a punto de escapar, el ciego del orto la agarra y la mete de nuevo a la casa. Y si llegaste hasta acá, prepárate porque ahora sí que se pone bien bizarro. La minita rubia despierta en el mismo lugar donde estaba la otra minita y ahora el ciego da la explicación de la película para que todo te cierre, justo después de que la rubia diga la frase cliché de muchas películas. Y el ciego del orto le dice, ahí te equivocás, bombón, la minita que tenía encerrada está embarazada con mi hijo y como ahora se murió, te toca a vos. Dicho esto, el viejo agarra una heladera y saca un frasco que tenía esperma suyo que en algún momento, y andás a ver por qué, decidió congelar. Y yo me pregunto, ¿por qué carajo tenía esperma congelado? Solamente quería tener un hijo según lo que cuenta en la trama inicial. ¿Para qué carajo congeló esperma? ¿Se iba a poner una empresa de fertilización in vitro? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. La cosa es que agarra a la minita, le hace un tajo al pantalón, la pone patas para arriba, agarra una pipeta y la carga con semen, que para más realismo le meten unos pendejos adentro. Y justo cuando estaba a punto de embarazar a la rubia, aparece 13 razones y le mete un martillazo en la cabeza. Aparentemente, y andás a ver cómo, 13 razones zafó de la clavada porque el ciego le erró y le metió el tijeretazo al extra que vino a morir y murió más muerto todavía. La cosa es que le saca las esposas a la rubia, se las pone al ciego y le dice, ahora nos vamos a tomar el palo, viejo ciego, pareces un buen viejo, ni se te ocurra escapar de esta trampa que vos creaste y que seguramente no vas a tener ningún problema en desarmar. Y a que no sabes qué pasa, el ciego del orto se escapa, le mete un tiro a 13 razones por pelotudo y captura de vuelta a la rubia que a esta altura piensa, llename la cocina de humo y dejate de joder. Pero momento, al cuerpo ya muerto del pelotudo de 13 razones se le cae el aparato que activa y desactiva las alarmas y la rubia, en un momento de lucidez, activa las alarmas llamando hacia la policía, pero ya que estamos, le damos una paliza al ciego y lo tiramos al sótano para que se muera bien muerto. Y así termina esta hermosa historia de ciegos, violines y asesinos, con la minita escapando con la hermana Disney llevándose toda la guita y con una imagen final del ciego que en realidad no murió, dejando la puerta abierta a una secuela que en breve, si me animo a verla, te la resumo. Crítica final, la verdad que es una peli entretenida para ver si te tragás todo el guión forzado que tiene y hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo
¿Cómo carajo hizo el ciego para raptar a la minita que atropelló a su hija? Nunca la vio, no la tocó y aunque supiera dónde viviera, es muy poco probable que un tipo ciego sin ayuda pudiera secuestrar a alguien. ¿Los padres de la mina no la buscaron o fueron ellos los que la entregaron para no tener problemas judiciales? Repito, es una peli entretenida si la mirás de reojo. No te voy a dejar un enlace para verla porque la podés ver en Netflix, pero si no tenés Netflix, hacémelo saber que algo vamos a hacer. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartilo que me recontra ayudas. Nos vemos en el próximo resumen. Chau chau.